Buen día, doctor. Vamos a iniciar nuestra presentación del trabajo final de salud ocupacional. Este trata sobre los factores de riesgo laborales de los trabajadores en el restaurante Tejo de comida china, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Ticuantepe. Este trabajo se va a hacer en un periodo de abril a mayo del 2021. Los autores son Gerald Javier Altamirano Ruiz, Valeria Patricia Guadamuz García, Flor de María López Selva y Griselda Lisbeth Ruiz Hernández. A manera de introducción, la salud se comprende no solo como la ausencia de la enfermedad, sino como una manera de vivir autónoma e inseparable del nivel y calidad de vida del individuo y su familia, de las características sociales de otros núcleos de población y de las condiciones de su entorno. Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como un entorno o lugar de trabajo susceptible de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema de salud, tanto físico como psicológico. Así pues, nuestro trabajo se enfoca en el estudio de los factores de riesgo de los trabajadores de este restaurante Tejo de comida china, del kilómetro 16, ubicado en la carretera de Ticuantepe. Siguiendo con nuestra justificación, el por qué queremos hacer esta investigación, de forma general, las personas que laboran en restaurantes están expuestas a diferentes accidentes laborales, ya sean quemaduras o traumas por objetos utilizados en la cocina. Los trabajadores del restaurante Tejo de la comida china del municipio de Ticuantepe no están exentos a estos riesgos mencionados. Por tal motivo, creemos es importante la presente investigación nos permitirá identificar aquellos factores de riesgo que puedan incidir en la salud de estos trabajadores, permitiendo realizar un plan de intervención y prevención, brindando recomendaciones generales y específicas para prevenir patologías asociadas a su trabajo, y así brindar información que contribuya positivamente a la seguridad y productividad del trabajador. Planteamiento del problema. Los riesgos laborales son sucesos inesperados y desafortunados a los que están expuestos los trabajadores. Estos son comunes y están ligados a factores de riesgo que varían desde riesgos tomados de forma voluntaria por el trabajador. En los restaurantes, los trabajadores están expuestos a numerosos peligros laborales. Se exponen a diversos peligros, tanto físicos, químicos, biológicos y psicosociales. La empresa tiene que prevenir estos riesgos y por ende tomar las medidas necesarias para disminuir la incidencia de estos accidentes y enfermedades laborales como parte de la responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son los factores de riesgo que incluyen en la salud de seguridad de los empleados del restaurante Tejo, comida china, ubicado en el kilómetro 16 carretera Ticuantepe? Objetivo general: evaluar los factores de riesgo laborales de los trabajadores del restaurante Tejo Comida China, ubicado en el kilómetro 16 carretera Ticuantepe. Objetivo específico: 1. Determinar los principales factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores del restaurante Tejo Comida China. 2. Describir las condiciones de higiene y seguridad laboral del restaurante Tejo Comida China. Y 3. Proponer un plan de intervención para corregir, modificar y controlar los factores de riesgo que exponen la seguridad de los trabajadores del restaurante Tejo Comida China. Bueno, en el diseño metodológico abarca diferentes acápites. Un tipo de estudio que será un estudio cualitativo, descriptivo y de corte transversal. Un universo que serán todos los trabajadores que laboran durante los meses de abril y mayo del presente año en el restaurante Teo, que corresponden a 5 trabajadores. La muestra se constituye por los 5 trabajadores que trabajan en el restaurante a estudiar en el periodo del tiempo determinado y que cumplan los criterios de inclusión para realizar dicha muestra. El tipo de muestreo es un muestreo no probabilístico por conveniencia. La fuente de información es primaria mediante la realización de la entrevista. El instrumento de recolección es la entrevista.
El plan de tabulación y análisis. Para su interpretación se utilizará estadística descriptiva para datos generales en la población en estudio, diagramas, tablas, gráficos, entre otros. Además que para variables cualitativas se utilizarán medidas de tendencia central, de dispersión y desviación estándar. Como resultado tenemos en la lista de los principales riesgos encontrados. En los tipos de riesgo tenemos las condiciones de seguridad. En los factores asociados, el espacio funcional. El área donde se elaboran es pequeña, por ende sea adecuado para que cada trabajador pueda desempeñar su trabajo en un espacio, pero por el tamaño del área es posible que puedan cruzar áreas no asignadas. No señalización. Ninguna zona ha sido señalada con rótulos o señalizadores para especificar el área asignada para una función definida. Incendio. Existe esta posibilidad puesto que está en el área de la cocina y hay posibilidades de que ocurra un accidente. Se cuenta con un extintor por si llega a presentarse. Caída al mismo y diferente nivel. Es un riesgo que se cuenta al ser un espacio reducido y varias personas laborando. La caída de diferentes niveles se puede presentar ya que en el local existen gradas que conducen a distintas áreas. En las caídas de objetos tienen este riesgo, además de presentar un antecedente de lesiones por estas mismas causas, al estar calificados para tareas asignadas. Botiquín de primeros auxilios. Este se encuentra disponible para los empleados solo abastecido para quemaduras leves y sintomatología digestiva. Carece de fármacos que son necesarios para cualquier ocasión que llegase a presentar. En las cortaduras y contusiones, riesgo de presentar al estar manipulando cuchillos, tenedores y otros objetos romos al momento de preparar y servir los alimentos. En las quemaduras, este riesgo se presenta en el área de cocina, en donde se está expuesto a altas temperaturas por largo tiempo, además del lugar reducido de trabajo, poco espacio para movilizar, lo que lleva a estar más cerca de la cocina. Dentro de las condiciones higiénicas, estas se dividen en física y químicas. Entre la física encontramos la exposición a las altas temperaturas que tienen los trabajadores del área de cocina. Esto al estar expuesto al calor que generan las estufas, sumando el calor que genera la iluminación del lugar. También tenemos cierto riesgo químico que se presenta ya que en el local el tanque de gas está dentro de la instalación de trabajo. En cuanto a los trastornos musculoesqueléticos, dentro de ellos están los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, estáticas e incómodas. Dentro de los movimientos repetitivos, la descripción es que los puestos que más sufren de esto son los empleados que laboran en la cocina y las meseras. El cocinero, al manipular los instrumentos de cocina, al igual que los asistentes, están tanto en contacto con las pailas y las cazuelas donde elaboran los alimentos, agregando que ellos mismos son los que lavan los utensilios. Las meseras, al ir y venir con plato y refresco en las manos, llevar y traer los distintos platillos que el cliente solicite. Las posturas forzadas, estáticas e incómodas. En cuanto a la descripción, el cocinero, a pesar de que la campana de ventilación fue hecha a su altura, permanece la mayor parte del trabajo inclinado sobre la cocina. Además, la mesa sobre la cual tanto el cocinero y los asistentes de cocina trabajan es de una altura inadecuada, llegándoles por debajo de la pelvis y permaneciendo inclinados la mayor parte del tiempo. Dentro de los trastornos psicosociales tenemos las no vacaciones. El restaurante cuenta con 5 trabajadores, por lo que se acordó que un trabajador se tomara una semana libre cada 3 meses. No contrato de trabajo. Ningún empleado cuenta con un contrato de trabajo. Y no seguro del INSS. Ningún empleado es asegurado. Como conclusión, tenemos que la determinación de los factores de riesgo asociados a una actividad laboral es fundamental en el ámbito de la salud ocupacional, dada la asociación que existe entre el factor de riesgo y la enfermedad. Después de llevar a cabo la recolección de información para la formulación del presente protocolo, mediante la visita al local estudiado
y la entrevista con los trabajadores del local, podemos determinar que existen dos factores de riesgo importantes que predominan, en los cuales hay que intervenir de inmediato para evitar daño y enfermedad a futuro, como las quemaduras, heridas, contusiones, que se encuentran dentro de las condiciones de seguridad que en este lugar no son adecuadas, no brindan las protecciones necesarias. También otro factor de riesgo son los trastornos musculoesqueléticos. Como plan de intervención, como objetivo tenemos prevenir las quemaduras de los trabajadores del restaurante Teo. Como actividad, brindar charlas a trabajadores del restaurante sobre la manipulación adecuada de los utensilios de cocina y factores de riesgo del mismo. Colocar carteles informativos y de señalización para la prevención de accidentes como las quemaduras. Brindar información a todos los trabajadores sobre la prevención de las quemaduras. En el área laboral que está indicada en la cocina, en los factores de riesgo, espacios inadecuados o pequeños y cerrados, falta de información sobre las reglas de seguridad, utensilios inadecuados o mal uso de los mismos, se toman atajos o los trabajadores apresionados no tienen un espacio adecuado. En los trabajadores expuestos tenemos lo que son cocineras y ayudantes de cocina, y como medidas preventivas usar guantes de protección cuando se manipulan ollas calientes o al cocinar con aceites calientes para fritura, usar zapatos con suela antideslizante para prevenir resbalones en el lugar de la cocina. Otros factores de riesgo encontrados fueron la exposición a las altas temperaturas, la exposición del humo que genera la estufa y la ventilación inadecuada del área de la cocina. Aquí pretendemos proponer como actividad una mejoría a la ventilación y la iluminación del área de la cocina. También queremos proponer la colocación del tanque de gas fuera de las instalaciones y colocarlo en la cocina mediante la tubería. ¿Cómo vamos a lograrlo o qué medidas preventivas queremos compartirle al local? Entre ellas, aislar el tanque de gas, instalar tuberías para el suministro de gas hasta la cocina, instalar abanicos de techo con el objetivo de mejorar la ventilación del local y que este no interfiera con el manejo de los alimentos. También la instalación de luces LED, ya que las luces LED se conocen por consumir menos temperatura. Estaríamos disminuyendo la temperatura del local. Plan de intervención, actividad, capacitaciones acerca de cómo adoptar un ambiente laboral ergonómico. Objetivo, promover actividad en condiciones físicas adecuadas, área laboral, cocina, área administrativa. Factores de riesgo, trastornos musculoesqueléticos, movimientos repetitivos, postura forzada, estática e incómoda. Levantamiento y transporte de carga, trabajo de pie por horas prolongadas. Trabajadores expuestos, personal de cocina y ayudante personal administrativo. Medidas preventivas y procedimientos. Se requerirá un experto en ergonomía, un médico ocupacional o fisioterapeuta, que le explique y les presente sus posturas adecuadas en su tipo de trabajo, permitiendo la participación activa de los trabajadores y empleadores. Dentro de los anexos incluimos el consentimiento informado y la entrevista que fue aplicada a las personas que laboran en este centro, sirviendo como herramienta para hacer constar la participación voluntaria, explicando con anterioridad sobre el informe que se llevaría a cabo. La entrevista consta de preguntas abiertas para facilitar el desarrollo de la información, para conocer las perspectivas y los puntos de vista de los trabajadores.